Bueno, pues yo como moderador, es mi primera vez, disculpenme, vamos a hablar un poquito de la evolución del revenue aquí en playa, bueno, en Mallorca. Y si queréis un poco, yo os voy a dar un paso, ¿vale? Y un poquito dais vuestra opinión de cómo va a evolucionar el revenue management aquí en Mallorca, en Baleares, a nivel de sur y playa. Si queréis, te doy la palabra a ti, por ejemplo. Hola, buenos días. Soy Mariona. Placer estar aquí con todos vosotros. La verdad es que hemos intercambiado 4 palabras, ¿no? Y él me decía, es que cuando yo empecé con el revenue, empecé con tal proveedor de Channel Manager. Y claro, yo he pensado, ojo, cuando yo empecé no había ni Channel Manager. O sea que realmente el revenue ha evolucionado muchísimo, siempre o casi siempre seguido de las líneas aéreas. También tenemos que decir que somos, en este caso, seguidores y nos va muy bien. Ellas hacen todas las pruebas, testean, hacen todo, luego venimos nosotros y lo hacemos igual o mejor. Y el revenue sigue evolucionando. O sea, lo que está cambiando, yo creo, es la automatización, las herramientas, el software, el conocimiento y muchísimas cosas más que luego hablaremos. Pero yo creo que es una evolución constante como lo es la industria. Sí que es verdad que antes el revenue manager era una persona en el equipo que gestionaba los ingresos, luego empezó a ser parte de la cultura, cada vez más el revenue fue una parte de lo que es el hotel y prácticamente a día de hoy, pues quien más, quien menos tiene muchísimas herramientas, no solo digamos de gestión, sino también de información. Business Intelligence es una parte importantísima a día de hoy para la gestión y optimización del revenue del hotel, y luego está completamente, o debería estar completamente conectado a todos los otros sistemas del hotel. ¿Vale? O sea, como para empezar, ahí lo dejo. Luis. ¿Qué tal? Yo soy Luis Fariña de OpenRoom y somos una consultora que precisamente ayuda a esto, ¿no? A extender la cultura de revenue y ayudar a algunos hoteles a su salida online y a venderse. Sí, está un poquito. A veces cuando hablamos de todas estas cosas nos fijamos más en lo que está desarrollado, en lo que está en la cresta de la ola y este es un mundo tremendamente asimétrico. En ese medio de los establecimientos son establecimientos independientes, son establecimientos demasiado grandes, que muchos de ellos siguen comercializándose por 40 años, que no controlan o una pequeña parte muy desarrollada, digamos, donde lo que hay con Luis, por favor, vamos a cambiar. ¿Sí? Vale. Y ahí pues hay de todo. Hay hoteles que están más desarrollados, que están menos desarrollados y bueno, pues realmente... ¿No crees que a lo mejor en Baleares hemos sido un poco más... Bueno, en Baleares para mí es la punta de lanza y eso creo que todo el mundo lo tiene claro. Las zonas de Sí, España, sí, sí. Pues que Canarias, por ejemplo, o que el sur de España. O sea, nosotros pues lo notamos constantemente cuando tenemos un cliente nuevo y depende de dónde venga, pues me lo vas a generalizar, pero en muchísimos casos, esta semana, por ejemplo, hemos tenido varios clientes nuevos y se nota mucho, pues depende de dónde venga, incluso dentro de Baleares depende de la zona a la que venga. ¿Sabes? Hay zonas que están mucho más desarrolladas que otras. Sí. Pero bueno, Súbete un poco el micro para que te escuchen. pero bueno, es... Es que no te funciona bien el de compuesto de mano por eso. Vale, vale, vale. Perfecto. Una visión asimétrica, vamos, ¿no? Bueno, pues, Fran, Bueno, ¿quieres? qué recuerdos lo de cargar precios a mano, tabulador, teclado numérico, Sí. tabulador, teclado numérico. Yo soy joven y aún así lo viví, soy muy joven y lo viví. Creo que al final, haciendo un poco de foco dentro de vacacional y como decía él, es muy diferente un Baleares que un Canarias, entre otras cosas. El tráfico aéreo marca una gran diferencia, o sea, versus aviones de tour operación versus vuelos regulares. Aquí hay muchísima más línea regular, por lo tanto es más fácil, ¿no?, hacer ese trasvase de una distribución tradicional de tour operación a un online, y después, una vez estamos en el online, viene
la gran guerra, ¿no? De online contra la venta directa. Es un poco hacia donde creo que plazas evolucionadas, como puede ser Baleares, están yendo y deben ir, ¿no? Al final a reducir esos middlemen o compensar un poco ese coste o cómo en la cadena de valor cada uno lleva y aporta. Es un poco eso. Nosotros en 1, 2, 3 somos herramientas, ¿no? Que ayudamos a la conversión de venta directa desde el punto de vista del neuromarketing y de paridad, por otro lado, no como de paridad, sino competitividad-precio. Creo que vamos a hablar después de competitividad-precio, pero es un poco esa línea, ¿no? El hotelero vuelve a tener, o poco a poco está recuperando ese control de su inventario y de sus precios, que antes lo relegaba en la distribución, y eso es lo que le permite tomar el control. Al final es que el hotelero poco a poco está volviendo a recuperar el control. O sea, al principio volvimos como cuando yo hace 10 años empecé con esto del revenue. Yo me acuerdo de que las OTAs eran nuestra salvación. Es independizarnos otra vez de las turoperadoras, ¿no? Que nos tenían muy agarrados, ¿no? El tema de los early booking, por ejemplo. Vimos la no reembolsable como una salvación para poder invertir y tener el cash flow que necesitaba el hotelero. Y ahora otra vez a querer independizarnos por la imposición que nos están poniendo otra vez las OTAs, con estas leyes, bueno, con estas promociones que digamos que son un poco dudosas, ¿no? Como ya sabéis. Y bueno, otra vez a querer impulsar un poco el canal de directo, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre un revenue urbano y un revenue de sol y playa? Uf. Hombre, sí, yo por suerte viví las dos experiencias, y el urbano, a mi parecer, por un tipo de casuística, de segmentación, en urbano tenemos una segmentación más variada, por lo tanto es mucho más fácil generar gaps de ocupación que tener que compensar. Entonces, creo que el urbano tiende más hacia, voy a decirlo, un revenue de cirujano, sin desmejorar el de vacacional, y el de vacacional es un revenue mucho más estratégico a medio plazo, mientras que el urbano es una comparativa a un broker de bolsa, ¿no? Ahí adicto al pick-up y a ajustar inventario, a asegurarte que tengas una linealidad en tu habitación más básica, en tu rank of house. Al final es mucho más rock and roll el de urbano. ¿No crees que con las nuevas tendencias ahora, con un poco de anticipación y tal, se empiezan a asemejar un poco? Cada vez más. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Ahí viene eso, lo bueno. No, yo creo que o sea, generalizar es equivocarse. Realmente depende del momento que viva el hotel en su distribución. O sea, depende lo que quieras hacer realmente. O sea, yo tengo clientes que su venta directa es el 60% del hotel y te aseguro que tienes rock and roll para todos los días, ¿sabes? Otros que es el 10%, toda su venta online y el 90% es tu operación. O sea, depende de lo que hagas y los objetivos que tengas. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente? Pues lo que has dicho, la segmentación. Sobre todo los hoteles urbanos, como la operación no le interesaban demasiado, pues tuvieron que buscarse la vida hace muchos años antes que el sol y playa, que el turismo vacacional. Entonces, bueno, vivir en la segmentación es más sano porque tienes muchos palos diferentes, puede ser más complicado, si tienes grupos es otro mundo, o sea, es diferente, no es... Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué opinas, Ainhoa? Pues a ver, bueno, buenos días. Yo la verdad que vengo de urbano 15 años, me llevo 2 en vacacional puro y duro aquí en Baleares y la verdad que opino un poco como el resto. El urbano justamente en Península es un tipo de hotel que la distribución es más muy de última hora. Bueno, también depende de destinos y depende del número de habitaciones que tenga cada hotel, ¿vale? Porque aquí ya vamos depende del establecimiento, depende de la cadena hotelera, depende de la empresa, pero bueno, depende de tantas cosas, pero vamos a centrar de que el urbano sí que es más último minuto, pasantes, walk-ins y demás, y tienes que analizar esos walk-ins a última hora cuándo te van a llegar, es decir, en el mismo día
te pueden quedar 10 habitaciones y poder vender 12. Entonces tú te guardas esas 10 habitaciones todos los sábados porque sabes que las vas a vender. Entonces, depende de la época del año. Y luego aquí, pues en Baleares es diferente, totalmente. Aunque tú quieras tener ese rock and roll que decíamos con Luis, pero a la vez tú tienes un forecast muchísimo más consolidado por el tema de la turoperación a largo plazo. Claro, tú tienes ahí ya tu colchón y poco a poco tú vas trabajando a tu corto plazo, a tu medio, pero se nota mucho la diferencia de trabajar de una cosa a trabajar en otro ámbito. Son muy diferentes en ese aspecto. Son mi experiencia. Fran, me comentaste que querías un poco hablar sobre el tema de la estrategia de one-to-one to pricing, que es un poco lo que ahora se está ya, un poco la tendencia de ahora, ¿no? De ya no ofrecer las mismas tarifas a nadie, sino cada uno con su tarifa y independizar un poco ya y no compartir con nadie. ¿Qué nos dices de esto? Al final creo que un poco siguiendo con lo que hablábamos, ¿no? Gran parte de la evolución del mundo del revenue viene impulsada por la evolución tecnológica, o sea, evolución e evolución tecnológica a día de hoy son casi sinónimos, y esta evolución tecnológica lo que nos permite, nos permitió en su día segmentar mucho mejor, y a día de hoy empieza, ¿no? Las OTAs en esto nos sacan años de ventaja, o sea, si Booking ahora, pues con lo de Booking Pays, ¿no? Booking paga, que parece que invita a la fiesta, tal cual, parece que, o sea, empieza ahora a hacerlo mucho más visible, pero Agoda lleva haciendo esto años. Yo ahora mismo vivo en Asia y cada vez que quiero reservar un hotel no veo 2 veces el mismo precio. Y te estoy hablando, mismo dispositivo, o sea, ya no haciendo un cambio de dispositivo, no se ve 2 veces el mismo precio. O sea, las OTAs desde hace mucho tiempo trabajan en algoritmos de personalización de precio. Llegando al punto, Booking me ha ofrecido en Genius nivel 1 mejor precio que en Genius nivel 2 o 3, no sé cuál es el máximo. Entonces, que ya no, como lo van cambiando, y el 1 creo que ya eres solo por nacer, que te lo dan con la partida de nacimiento. Entonces, el tema un poco es que esta tecnología debemos aprovechar, debemos aprender de las otras al final, porque son empresas tecnológicas, expertos en e-commerce, debemos aprender de ellos, mucho los hoteleros, en estos aspectos, e intentar aprovechar la tecnología para evolucionar. No llevamos años hablando del one-to-one pricing, pero para evolucionar de esa segmentación, corporativo más, a un poco más zooming, entender esa petición, quién es el cliente, dónde viene, qué información tenemos, CRM, lo que decía ella, ese ecosistema interconectado, ¿no? Esa omnicanalidad que tanto se habla también, que no es multicanalidad, es todo conectado con todo, aplicando una estrategia muy enfocada en datos y utilizar eso para vender de una forma mucho más, por decirlo de alguna forma, con una estrategia de francotirador. ¿Crees que deberíamos de cambiar un poco la perspectiva? En vez de controlar el PVP, ya controlar otro tipo de precio. Porque claro, si ya hoy en día ya cualquier precio que envías ya te lo distorsiona cualquier OTA con sus estrategias. Entonces, sí. Bueno, claro, si conseguimos el control, o sea, si el hotelero consigue el control, realmente es cuando puede hacer muchísimo más. O sea, yo creo que el one-to-one pricing es algo que está... Para poder hacerlo. Ponen y nos ponemos. Porque al final dependemos de un equilibrio. O sea, y tampoco vamos solos. Hay muy pocos hoteles que prácticamente vendan todo solo online. Online o directo. Que online no significa directo. Pero bueno, yo creo que es algo que llegará. Estamos muy lejos. Es decir, estamos muy lejos todavía porque para poder conseguir eso realmente necesitamos métodos para identificar todas estas llamadas que nos vienen. Es alguien que viene por el portal de fidelización, es alguien que realmente ha entrado 3 veces en la página web y a la 4ª lo detectamos y le damos el descuento. Es decir, yo creo que está muy bien, es algo que puede funcionar, aunque también es verdad que no solo vamos a centrarnos puramente en pricing, es decir,
Habrá perfiles que quizá no se miran tanto el precio como el valor total de la reserva, valores añadidos o la experiencia que pueda encontrar, con lo cual yo creo que estamos en camino, empezando todavía y buscando las maneras. Cada hotel tiene que buscar su manera de empezar a diferenciarse. Para llegar al one-to-one, primero hay que tener la personalización y los precios, paquetes y valores por segmento, y después ya se hará, porque además es un ejemplo que yo siempre digo, o sea, yo puedo venir hoy pues como business traveler, pero me quedo en casa una amiga y mañana estaré en un hotel como leisure traveler, con lo cual mi perfil es un poco, yo hoy vengo sola y el fin de semana pues vendrá mi familia y seremos 6. Tendremos que identificar muy bien no solo a la persona que está haciendo la reserva, o sea, el buyer, sino las diferentes componentes que tiene cada buyer, que esto suena muy bonito, pero no será muy fácil. Y así llenar el hotel. Pues ahora, sobre todo hablando de esto, ¿qué piensas sobre la evolución e introducir la inteligencia artificial en nuestro día a día? Es que yo creo que no es que la introduzcamos, ya está. Ya está. La inteligencia artificial ya hace mucho tiempo que está detrás de muchísimas soluciones, detrás de muchísimos software, de muchas plataformas. O sea, en realidad, la inteligencia artificial, evidentemente, ahora se está hablando mucho más, vamos a oírlo mucho más, se está implementando en muchísimos segmentos, pero, por ejemplo, en nuestro sector, la inteligencia artificial más el machine learning más el data analysis es la clave. Es decir, realmente una inteligencia como tal no nos aporta nada si no aprendemos de ella y tenemos herramientas que nos ayuden. Un CRM es un ejemplo clarísimo. Con toda la información que tiene un perfil, aprendemos de esto y podemos hacer luego las acciones de marketing. Todas las campañas de marketing digital también están basadas en gran parte en eso. Bueno, es algo que se me está empezando a hablar, tenemos que estar un poco al día y atentos a lo que está pasando, pero... Sí, que no se nos vaya de la mano. Exacto. O sea, sí, tenerlo muy en cuenta. Yo siempre soy de la opinión que los hoteleros, todos nosotros, tenemos que estar un poco al día de lo que está llegando. Lo mismo que cuando se hablaba del metaverso, hay momentos en los que se habla mucho, momentos en los que se olvida. Bueno, son cosas que se está trabajando en ello. Evidentemente tendremos muchísimas soluciones y cosas nuevas que nos va a aportar, que a día de hoy casi ni nos imaginamos, pero siendo muy conscientes de que ya hay muchísimas cosas que tienen detrás una inteligencia artificial. ¿Tenéis algo más que añadir? Totalmente de acuerdo con ella. O sea, ya tenemos herramientas desde hace mucho tiempo estudiando, trabajando en ello, y creo que la inteligencia artificial a nosotros nos va a venir muy bien de cara a un futuro próximo, pero no lo veamos como lejano tampoco, porque creo que la evolución de nuestro sector es galopante y cada vez, cada año salen 3 herramientas más que te hacen virguerías. Entonces, al final, lo que nosotros, los propios revenue, lo que nos tenemos que hacer es adaptarnos nosotros. No podemos ser personas solo analistas, sino tenemos que ser más completas y hacer el open mind y entender que todo es válido para nuestro sector, incluso lo que a veces creemos que no puede ser, lo es. Y si lo propones a lo mejor a cualquier proveedor y te dicen, esto es una locura, tal, pero vamos a investigarlo. Y si tienen un propio, el informático es propio y demás, y la tecnología les permite, te lo ofrecen. Y esto corrobora una cosa que hemos hablado tú y yo antes. Sí. Aunque nos llegue cada vez más tecnología, siempre necesitaremos las personas. Totalmente. Siempre. O sea, siempre. Y os lo digo porque... ¿Qué temer? No. Al contrario, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. O sea, nos tenemos que ir adaptando a lo que vaya viniendo. Exactamente. O sea, los revenue managers, cuando se empezaron a utilizar herramientas de revenue management, los sistemas, muchos hoteles me decían, es que claro, voy a perder el trabajo, ya no... Sí, pero... ¿Qué va? Tu trabajo va a ser muchísimo más atractivo, porque ya tendrás todos los datos, solo tendrás que analizarlos. Exacto. Y hacer la estrategia. Con la inteligencia artificial tendremos los datos, estarán analizados y solo tendremos eso de solo que preparar las estrategias y ponerlas en marcha. O sea, realmente yo creo que al revés es aprender, disfrutar de todo lo que viene
y poder hacer que nos ayude a aligerar, digamos, algunas tareas y ser muchísimo más efectivos. Muchísimo más. Luis. Sí, esto fue una de las conclusiones del Tecnoforo en Barcelona. También es un debate sobre RMS sí o no, que suena una pregunta así. Pero en realidad, una de las cosas que todos estábamos de acuerdo es que cuanto más técnica sea la situación, mejor técnico necesitas. O sea, si algo va a hacer un RMS es hacer mejores revenues. Nunca va a sustituir un revenue, bueno, nunca es mucho tiempo, ¿no? Pero realmente lo es. O sea, casi todos los que han tenido esa experiencia y han fracasado suele ser porque el técnico no estaba a la altura o porque la organización no ha puesto la energía suficiente o porque realmente fue más una moda que otra cosa, ¿no? Pero todos estos avances lo que necesitan detrás es un gran apoyo de la propiedad, de la dirección, de toda la compañía y técnicos que estén a la altura. O sea, una máquina sola de momento hace muy pocas cosas. Fran. Yo ahí sí que nunca digas nunca, creo. O sea, sí creo que obviamente las máquinas, quiero creer, ¿no?, que yo no viviré, que reemplacen a la humanidad como tal, pero un poco lo que decía ella, hay roles, tareas, volvemos a lo del channel manager, ¿no? Al final, ¿cuánto era la parte de jornada de revenue manager? Cambiar precios y cuánto, cambiar, no decidir, sino el cambio en sí, y cuánto ocupa ahora, ¿no? Entonces, lo que está claro es que esos trabajos que los humanos estamos haciendo, pero que si los piensas desde un punto de vista lógico, son trabajos de máquina, alimentar el Excel por la mañana, el pica, ¿no? Me descargo el informe del PMS, lo subo a ese mega Excel que tiene ahí 17 años cargados, que tarda media hora, reemplazo lo que sea, pues eso quiero creer, ¿no?, que en la gran parte de hoteles a día de hoy ya no se hace. Quiero creer. Sé que en algunos sí, pero... No se hace porque no lo tienen. Porque directamente no tienen el Excel eso, ¿no? Afortunadamente hay soluciones como Power BI y otras mucho más, que eso, pero bueno, que realmente cuando pienso en revenue pienso en tomar decisiones y no en hacer informes. Claro. O sea, toda esa parte de e-commerce ha evolucionado mucho, pero realmente la parte de revenue es tomar decisiones. Totalmente. Lo otro es, bueno, Totalmente. las tareas se irán tecnificando, se irán simplificando, se irán automatizando, está claro, ¿sabes? Claro. Pero todavía hay mucho por hacer. Pero todavía estamos lejos de tomar decisiones con información real y mirando a futuro, ¿eh? Todavía en el mundo hotelero hay muchas herramientas y hay poca implementación y poca estrategia en este sentido. Es decir, es otro mensaje que lanzo, es decir, sí que está muy bien analizar el pick-up, pero tienes que tener datos de la demanda, tienes que tener diferentes competitive sets, no solo uno. A veces hablas con un hotel, oye, competitive set de este canal. Dice, no, mi general es este. No, o sea, no es lo mismo un GDS que la página web, que si trabajas con grupos. Es decir, todavía yo creo que nos falta, quizá por esta evolución que hemos tenido, ¿no?, de tour operación, a casi primero las otras y después empezar a pensar que en nuestra web podíamos hacerlo, nos falta todavía esta cultura de realmente analizar nuestros datos, nuestra competencia, el mercado, qué está pasando en futuro, cuánta demanda hay, de qué país, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí, o sea, el revenue es verdad que es el que tiene que pensar, pero falta todavía el recoger data de calidad. Y si encima la data la puedes poner en los Power BI, en los RMS, es fantástico, pero falta... Sí, pero yo creo que esa falta es porque la gente no se confía en un RMS, porque un RMS realmente es un dashboard de lo que un revenue necesita. No hace falta que tengas un RMS para tener me datos, refiero, puedes tener datos sin... Es una de las tecnologías la cual cubre markets, tipos de tarifa, de todo tipo, con lo que tienes cargado en online, lo que tienes en offline, lo que te entra por tu operador, lo que te entra por directo. Entonces, yo creo que esa evolución se necesita y toda esa data la puedes comprimir en un dashboard de un RMS. O sea, existen las herramientas, pero somos reticentes porque por el miedo de es que voy a perder a mi revenue, es que voy a perder al assistant o voy a perder a tal. Yo lo veo más en ese aspecto que porque la evolución, lo que decíamos, nuestro sector va en una evolución constante.
Entonces, mi experiencia de 20 años en esto es que la gente todavía, RMS, sí o no. Si tengo 3 revenues, ¿para qué quiero un RMS? A ver, ¿qué te hacen esos revenues? Te hacen un cupeo por la mañana, sí, miran el BI, pero no saben identificarlo. Claro, es que hay que saber también leer todas las herramientas. Y sin embargo, en un RMS lo tienes todo ahí. Entonces, casi todo. El RMS también se va actualizando, ¿no? Es que vamos de que empezamos con Ideas y de Ideas a Dueto, de Dueto a Beyond Price, de todo lo que va saliendo a Libra. Son todo ese tipo de herramientas son las que tienen que ir interconectadas con tu PMS, evidentemente. Pero es que tú previamente tienes que hacer un trabajo de cómo quiero la data dentro del PMS y cómo yo la voy a extraer y para qué la quiero. Entonces, esa estrategia es una estrategia no solo de revenue, evidentemente, es una estrategia corporativa y de la empresa en general. Entonces, esos son los datos principales que son los que luego me van a aparecer a mí. Pero si eso no lo tengo bien, no voy a tomar una buena decisión en ningún momento. Bueno, ya si queréis vamos a cambiar un poco el tema, para que nos dé tiempo a hablar de todo. Vamos a pasar a hablar de Mais. ¿Cómo lo veis el Mais aquí en Mallorca? Yo no puedo opinar mucho porque, bueno, el hotel que tenemos aquí en Mallorca está en Alcudia y tenemos Mais, pero no es un gran número no es un gran peso. ¿Le cuesta arrancar? Sí, totalmente. Y tenemos salas, tenemos capacidad hotelera. ¿Crees que es un destino aquí en Mallorca que a lo mejor el Mais todavía Más reticente. más reticente, ¿no? Sí, sobre todo porque no sé si a lo mejor el Mais debería estar un poquito más centrado en la temporada baja nuestra y Sí. aprovechar eso, igual que los eventos deportivos, que no me los pongan en mayo o en junio, que los pongan en enero, en febrero, marzo, y así nosotros poder ampliar un poquito la temporada y no dejar que sea de marzo a noviembre como máximo. En verano hacer un congreso aquí, pues... Es que no tiene nos mucho rompe a sentido. todos, ¿no? No Claro, sé. sí. ¿A ti te rompe? A mí sí. Pues a mí también. Entonces, claro, y le rompe también el presupuesto al demás. También. Porque, claro, el precio no es el mismo que le puedo dar en febrero. Pero bueno, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Es decir, realmente primero es un tema, yo creo, de destino, o sea, es el destino, el que está arriba, el que decide, el que tiene que hacer campañas para que tengamos aquí en Baleares grupos, no solo de MAES, sino deportivos y de cualquier otro tipo durante todo el año, pero luego tiene que haber infraestructura durante todo el año para dar servicio a toda esta gente que va a venir. Tiene que haber vuelos, tiene que haber buenas conexiones, suficientes hoteles. Es decir, si esto está funcionando, evidentemente se ha visto en muchísimos otros destinos. Quizá comentabas antes de Andalucía, ¿no? Es un ejemplo bastante claro. Sí que están alargando la temporada porque con grupos, evidentemente según la zona pues tienen el golf, aquí tenéis mucho ciclista, etcétera, etcétera, pero sí que con grupos y con otro tipo de eventos / congresos se puede gestionar. A día de hoy hay muchísimas plataformas que ayudan a los hoteles a captar RFPs, a gestionarlos, a ser muchísimo más efectivos, a hacer, o sea, software y sistemas para esto también existen y ayudan. Pero tiene que haber la demanda y la demanda no la puede crear el hotel. El hotel puede captarla si la hay, pero yo creo que aquí el hotel, a no ser que insista a las instituciones... Tener un palacio de congresos como el que tenemos. Sí. Para impulsar un poco el Mais aquí en Mallorca, sobre Sí. todo en la capital, Palma. Claro, sobre todo en capital, pero sí que ayuda, evidentemente. Porque es como cuando en una ciudad llega un nuevo 5 estrellas. Pues que llegue uno, llegarán más y llega cliente para este hotel. Pues lo mismo para eventos y más. Si además se hace bien, los que hay tienen buenos resultados y tal, no tiene por qué no, pero tiene que haber toda esta infraestructura, vuelos, etcétera, etcétera. Luis. O sea, en el maíz, como en otras cosas, pues hay que diferenciar mucho porque la gran empresa, por ejemplo, viene y lleva viniendo muchísimos años a Palma. Aquí hay hoteles que están súper preparados, yo trabajo en algunos de ellos y albergan grupos enormes y esto se lleva haciendo muchísimos años. Ahora, hay otras zonas donde tienen otro tipo de grupos, a lo mejor más ciclistas, grupos más deportivos, pero realmente existe. Lo que pasa es que lo que no puedes pretender es tener, pues no sé, grupos de incentivos en un determinado hotel que está en una zona que no hay nada.
O sea, crear demanda, como muy bien decías, eso lo hace un destino, lo hace un generador de demanda y muy pocos hoteles, creo que no conozco ninguno, un PortAventura crea demanda, los demás se aprovechan de esa demanda, pero tú no creas esa demanda. Ahora, si haces un palacio de congresos, tienes unas infraestructuras y vas intentando de alguna manera crear ese caldito, pues lo acabas teniendo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, he trabajado bastante en Benidorm y he visto hoteles pues hacer campos de golf, hacer campos de fútbol, hacer piscinas olímpicas y claro, de repente pues resulta que tienen un calendario que pueden abrir todo el año y tienen muchos grupos deportivos, que hay equipos que van a entrenar allí. O sea, sin esas infraestructuras nunca se puede plantear. Ahora, esto hay que hacerlo, pues evidentemente, pues, con la administración, con una serie de financiación, porque tú solo ponerte a hacer estas cosas, pues es muy complicado. Se puede hacer, pero tienes que competir con otros destinos donde ya están esos grupos, ¿no? Hombre, en invierno muchos hoteles viven de este tipo de negocio, que es el tema deporte tipo golf, ciclismo, cicloturismo, senderismo y luego también de eventos. Es un poquito el que también hace que un hotel pueda abrir todo el año, porque sabemos que aquí en la isla somos de temporada. Total. Y trabajamos 9 meses. Por lo tanto, tenemos que un poco también potenciar Los que este más tema. trabajan. ¿Eh? Que hay algunos que trabajan mucho menos de 9 Mucho meses. menos, sí. Sí, pero bueno. Pero bueno, Yo poco puedo opinar, estoy muy de Sí. acuerdo con vosotros, si bien la percepción que tengo yo personal es que, como dices, cada vez esa temporada intentamos alargarla, intentamos abrir más tiempo, intentamos desestacionalizar el destino y MICE es uno de los principales segmentos que nos van a permitir o que nos están permitiendo desestacionalizar el destino y esto al final ha de ser una de nuestras prioridades, como destino hablando, no como hotel, porque como comentaban en la primera entrevista, ¿no? Tenemos un problema de personal en Mallorca muy importante, muy importante, y creo que esa estacionalización, esa estacionalidad que al final implica de forma directa una cierta precariedad laboral, creo que es uno de los vectores principales que nos impiden captar personal. muy bien. Pues nada, ahora vamos a hablar un poquito del tema tecnológico, aunque ya lo hemos tocado Hemos un poco. tocado, sí. Pero bueno, yo quería preguntaros la importancia de las integraciones de todas las herramientas que disponemos los Revenue, ¿vale? Channel, CRM, Ya. Rechopper, todo esto. ¿Qué opinas, Ainhoa? Pues justamente es lo que comentaba antes, ¿no? Que se necesita que todo vaya integrado entre sí. Lo que no puede ser es que el PMS, que es nuestro core, no sepa segmentar o no puedas hacer 4 cosas básicas que luego el resto de herramientas son las que van a poder nutrirse de ese core. Porque claro, es lo que comentábamos antes, si yo tengo bien segmentado mi PMS con mis tarifas, con las entidades, con todo el tipo de segmentos, eso también, la siguiente herramienta que va al lado tiene que nutrirse bien de todo esto. Y todo va enlazado a que al final tú puedas tomar una buena decisión o la decisión que estés tomando es errónea porque el dato no es correcto o no se sabe segmentar. Entonces, es muy importante, sobre todo el tema de los mercados es Importante. importantísimo. ¿Vale? Más que nada porque los tipos de tarifa no son iguales, porque el mercado alemán es diferente al mercado de UK y son los mercados principales que tenemos aquí. Entonces, tenemos que saberlos también, luego saberlos gestionar y todo eso viene que todas las herramientas tienen que ir enlazadas unas con otras. No me puedes decir que un channel no me descarga una tarifa de tour operador. Es que es complicado trabajar así. Y que si trabajas con un channel tienes que hacerlo de una manera, si trabajas con otro tienes que hacerlo con otra, y no todo es igual, no es ABC. Entonces, al final, todo el ecosistema que comentabas tecnológico es imprescindible que esté correcto y que sea integrable entre unos y otros. ¿Sigues usando tu Excel? No, ¿Ya no? no. Entonces tú has evolucionado ya. Sí, ¿Fran? afortunadamente. Oye, yo sigo utilizando Excel. Yo también. O sea, Pero creo... me refiero a mi Excel. Sí. Él ha dicho mi Excel. El Excel, El Excel no. Excel de la leche. Sí. ¿no? La Claro, sábana. ese sábana nunca de más. Excel. Ese nunca más. Utilizo otros, pero no ese. A ver. Más sencillitos. Sencillito. Totalmente de acuerdo. O sea, a día de hoy la
interconectividad de todo con todo es súper importante. Si tiene que intervenir un humano para hacer de máquina intermedia, de quitar datos del PMS para meterlos donde sea, ahí se abre una ventana al error infinita, o sea, muy, muy grande. Y al final, un poco lo que hablaban del RMS, no creo en el RMS, ¿no? Un RMS, pues al final tiene que aprender. Y si tú lo trampeas o si tú le metes basura a un algoritmo, el algoritmo te va a devolver basura, es lo que aprendió, ¿no? Entonces, al final, esa interconectividad, por un lado, nos reduce el error, nos aumenta la calidad del dato, o debería aumentarnos la calidad del dato, y por otro lado, poco a poco va reemplazando esos roles que sí que reemplazan a las máquinas. Siempre que los humanos nos comportemos como máquinas, seremos totalmente reemplazables por máquinas. Eso está claro. Y no es de Rajoy esta frase, aunque suene a... No. Podría, pero es así, es así. O sea, al final hay que reducir el error, hay que conectar todo, y eso nos va a permitir también cuánto entraba en el Excel, cuántas variables, cuántos datos. Al final, no sé cómo era el vuestro, el mío era fecha, on the books, pickup, ayer, pickup 7, pickup 15... stop sales por habitación o inventario por habitación y precio de la competencia. Yo empecé tomando decisiones con eso, ¿eh? Sí, sí. Y no miraba nada más. Nada más. Si a eso después le metía aéreo, tráfico aéreo, cupos en vacacional, cupos y garantías, pero La previsión de tiempo. previsión de tiempo. Última hora. Pero poco más podíamos hacer. Ahora un RMS, pues lo que mira es una cantidad de fuentes de datos inmensa. Por un lado tienes la demanda del motor, que a día de hoy casi todos los motores te la dan y es un dato de grandísimo valor. Oye, tu demanda directa, no quién compra, que eso lo mira. Antes mirábamos la venta y no mirábamos la demanda. A día de hoy ya hemos ido un paso más atrás en ese funnel y vemos el interés, ¿no? La demanda nos muestra el interés. Entonces, eso nos permite al final tabular muchísimos más datos y por tanto tomar decisiones mucho más afinadas. Tenemos que tener más en cuenta más indicativos para afinar más el precio. Hoy en día ya. Luis. Bueno, un RMS no funciona si no está integrado. Exactamente. O sea, claro, esto es una obviedad, pues... No. Sí, Es pero muy es que complicado. O sea, no, lo digo Yo he porque intentado el PMS. a día de hoy hay, todavía hay quien no se quiere integrar porque no quiere compartir datos. Sí, O sea, a exactamente. mí eso me pasa con un posible cliente, digo, pues tenemos que integrarnos. Digo, entonces vas a ver mis datos, sí, claro. Entonces, o sea, una vez más, esto es muy asimétrico culturalmente, pero lo que está claro es que si tú integras tus sistemas con el PMS, hay muchas cosas que ya no vas a hacer. Hay muchos errores que no vas a cometer y vas a tener más tiempo para tomar decisiones, que es lo que da dinero. Hacer informes no le da dinero a nadie. Bueno, pues nada, nos ha quedado un poco claro la importancia, ¿no?, de la integración de todos los... No os olvidéis que aparte de la integración de lo que está por debajo, digamos, de la línea de vida, está toda la web y toda la información de canales. O sea, que estos también tienen que estar integrados. La página web tiene que estar integrada con el sistema de fidelización. O sea, es decir, que vale que hemos venido a hablar de revenue, pero el revenue ya está flotando, no está bajo el agua, ¿eh? Esta primera línea. Pues nada, damos por finalizado esta mesa. Damos la palabra a Luis. ¿Alguna duda? Hemos quedado claros. Perfecto. Gracias.